La lluvia había comenzado a caer poco después de las 10 de la noche del 12 de octubre de 2018, convirtiendo las estrechas calles de Willow Creek en senderos resbaladizos y sinuosos. El pequeño pueblo, enclavado en lo profundo de los bosques del norte de Michigan, estaba tranquilo a esa hora. Sus residentes estaban en su mayoría escondidos en sus casas, ajenos a la oscuridad que se estaba gestando dentro de las paredes de una familia. Emily Harris estaba sentada sola en su habitación, con la mirada fija en la ventana cubierta de manchas de lluvia. Tenía 16 años, estaba en tercer año de la escuela secundaria local y todavía luchaba con los cambios repentinos en su vida. Apenas 6 meses antes, su madre, Lisa, se había vuelto a casar, trayendo a un nuevo hombre a su hogar. Greg Holloway era un exitoso contratista de un pueblo vecino, 10 años mayor que ella, con un comportamiento severo que puso nerviosa a Emily desde el principio. Había algo en Greg que no lograba identificar, algo que no cuadraba del todo, especialmente cuando se trataba de la muerte de su padre 2 años antes. El padre de Emily, Mark Harris, había sido un hombre tranquilo y dedicado a su familia. Su muerte inesperada en un accidente de coche en una noche nevada de febrero de 2016 había destrozado sus vidas. La policía había llegado a la conclusión de que Mark había perdido el control de su coche en la carretera helada, pero Emily nunca aceptó del todo esta explicación. Su padre había sido un conductor cuidadoso, sobre todo con mal tiempo. La idea de que cometiera un error tan fatal no le hacía ninguna gracia. Sus sospechas se hicieron más fuertes cuando Greg entró en sus vidas. Había aparecido de la nada, cautivando a Lisa en un evento benéfico local en abril de 2018. En cuestión de meses, se casaron, y Greg se mudó a la casa donde la presencia de Mark todavía estaba presente en cada habitación. Emily no podía quitarse de encima la sensación de que Greg sabía más sobre la muerte de su padre de lo que dejaba ver. Aquella noche lluviosa de octubre, Emily se encontró replanteándose esas dudas. Había estado investigando el pasado de Greg, algo que había empezado a hacer por un instinto persistente que no la dejaba en paz. Ese mismo día, había descubierto que Greg había estado trabajando en su ciudad en la época de la muerte de su padre, un detalle que su madre nunca había mencionado. Esta nueva información no hizo más que aumentar su inquietud. ¿Por qué su madre no se lo había dicho? ¿Había algo que Lisa ocultaba o simplemente desconocía la conexión? A medida que el reloj marcaba la medianoche, los pensamientos de Emily se volvieron más oscuros. ¿Y si Greg tenía algo que ver con la muerte de su padre? Era una idea descabellada, que a cualquier otra persona le parecería absurda, pero Emily no podía dejarla pasar. Las piezas comenzaban a formar una imagen inquietante, que insinuaba una conexión entre la repentina aparición de Greg en sus vidas y la tragedia que los había separado. La casa estaba extrañamente silenciosa, salvo por el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas. Lisa dormía en el dormitorio principal al final del pasillo, sin darse cuenta de la tormenta que se estaba formando en la mente de su hija. Greg también dormía, o eso parecía. Emily había notado que a menudo se quedaba despierto hasta tarde, haciendo llamadas telefónicas o enviando mensajes desde la privacidad de su estudio. Había escuchado fragmentos de conversación, vagas menciones de negocios y viejos conocidos que solo aumentaron sus sospechas. Poco antes de las 2 de la madrugada, Emily tomó una decisión. No podía seguir ignorando sus instintos. Necesitaba saber más sobre Greg, sobre su pasado y sobre lo que realmente ocurrió la noche en que murió su padre. Sabía que tenía que tener cuidado. Greg no era el tipo de hombre al que se podía engañar fácilmente, pero Emily estaba decidida. Descubriría la verdad, sin importar el costo. Mientras yacía en la cama, la lluvia seguía cayendo. Su ritmo constante enmascaraba la tensión que se acumulaba dentro de las paredes de la casa de los Harris. La mente de Emily se llenó de posibilidades, cada una más oscura que la anterior. Ya no había vuelta atrás. Estaba en un camino que podía llevarla a respuestas, o a algo mucho más peligroso. El escenario estaba preparado para una confrontación que desenredaría los secretos ocultos en las sombras de Willow Creek. Y mientras Emily se quedaba dormida, no podía quitarse de encima la sensación de que las respuestas que buscaba estaban más cerca de lo que creía, esperando a ser descubiertas sin importar el costo. La verdadera pregunta era, ¿podría manejar la verdad cuando finalmente saliera a la luz? Emily Harris se despertó la mañana del 13 de octubre de 2018,
con una sensación de inquietud que se había apoderado de ella como una densa niebla. Los acontecimientos de la noche anterior todavía persistían en su mente, carcomiéndola como una picazón que no podía rascar. Cuando el sol atravesó las nubes que habían traído la tormenta, Emily supo que tenía que empezar a indagar más profundamente en el pasado de Greg Holloway. La sensación de pavor que la había invadido cuando vio por primera vez el nombre de Greg en relación con la muerte de su padre solo se había vuelto más fuerte de la noche a la mañana. A las 9 de la mañana, Emily ya estaba en la biblioteca local, con la mochila colgada del hombro y una mirada decidida en el rostro. La biblioteca estaba en silencio, un marcado contraste con el tumulto que reinaba en su mente. Se dirigió directamente a la sección de archivos, donde se guardaban periódicos viejos y registros públicos, con la esperanza de encontrar algo que confirmara sus temores o los disipara. Pasaron horas mientras ella revisaba los registros, examinaba titulares, leía artículos y armaba una cronología. Entonces, enterrada en las últimas páginas de un número de febrero de 2016 de Willow Creek Gazette, encontró una breve mención a Greg Holloway. El artículo detallaba una disputa contractual entre la empresa constructora de Greg y una empresa local. Sin embargo, lo que llamó la atención de Emily fue la fecha. 19 de febrero de 2016, el día antes del accidente de su padre. Greg había estado en la ciudad el día antes de la muerte de Mark, algo que ni su madre ni Greg habían mencionado nunca. El corazón de Emily se aceleró mientras anotaba los detalles. ¿Qué estaba haciendo Greg en Willow Creek ese día? ¿Se trataba realmente de un asunto de negocios o había algo más? Necesitaba saberlo y solo había una persona que podría tener respuestas. El viejo amigo de su padre, Tom Mitchell. A la 1 de la tarde, Emily estaba parada frente a la modesta casa de Tom, en las afueras de la ciudad. Tom había sido muy cercano a su padre y habían trabajado juntos en varios proyectos a lo largo de los años. Después de la muerte de Mark, Tom se había distanciado, incapaz de afrontar la pérdida de su amigo. Pero Emily sabía que si alguien tenía alguna idea de los últimos días de su padre, ese era Tom. Mientras ella le explicaba sus sospechas, Tom la escuchaba con atención, frunciendo el ceño cada vez más con cada palabra. Le confirmó que la empresa de Greg había estado involucrada en un proyecto con el negocio de su padre poco antes del accidente, pero no sabía mucho más. Sin embargo, había algo en su expresión, una vacilación, un destello de duda, que Emily no podía ignorar. Era como si Tom supiera más de lo que dejaba entrever, pero por alguna razón no se atrevía a decirlo. Emily salió de la casa de Tom sintiéndose más inquieta que antes. No era solo que Greg hubiera estado en la ciudad, sino que todos parecían eludir el tema, como si existiera una regla tácita de no indagar demasiado en el pasado. Pero Emily estaba decidida a romper esa regla. Sabía que la verdad estaba enterrada en algún lugar entre las sombras y que iba a encontrarla. En casa, el ambiente era tenso. Lisa había notado que Emily se distanciaba cada vez más, pero no tenía idea de qué lo estaba provocando. A las 7 de la tarde, la casa se llenó de los suaves sonidos de la preparación de la cena, pero el silencio entre Emily y su madre era ensordecedor. Greg había salido, supuestamente reunido con unos clientes, pero Emily no podía quitarse de encima la sensación de que les estaba ocultando algo a las dos. Sabía que lo que descubriera a continuación podría cambiarlo todo, y ese pensamiento la aterrorizaba. Emily pasó el resto de la velada en su habitación, con las pruebas que había reunido esparcidas ante ella como un rompecabezas. Cada pieza apuntaba hacia Greg, pero todavía había huecos, detalles faltantes que necesitaba completar antes de poder enfrentarse a él. Decidió buscar en el estudio de Greg, un lugar que mantenía meticulosamente organizado y siempre cerrado con llave cuando no estaba cerca. Pero Emily había visto dónde guardaba la llave de repuesto. Poco después de medianoche, cuando la casa finalmente quedó en silencio, Emily se arrastró por el pasillo. El único sonido que se escuchaba era el suave tic-tac del reloj de pared de la sala de estar. Abrió con cuidado la puerta del estudio y entró, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La habitación estaba oscura, iluminada solo por el débil resplandor de la linterna de su teléfono. Rápidamente comenzó a buscar en los cajones, buscando cualquier cosa que pudiera proporcionarle respuestas. Lo que encontró le heló la sangre. Escondido en el fondo de un cajón, debajo de montones de papeles,
Había un sobre manila etiquetado con el nombre de su padre. Dentro había documentos, cartas, contratos y una nota escrita a mano con la inconfundible letra de su padre. Mientras leía los papeles, sus peores temores se confirmaron. Había habido una disputa entre su padre y Greg, que se había vuelto amarga en los días previos al accidente. Las pruebas sugerían que Greg no solo conocía a su padre, sino que tenía un conflicto directo y personal con él. Las manos de Emily temblaban mientras volvía a meter los papeles en el sobre. Había descubierto la conexión que temía, pero aún no había terminado. Lo que había descubierto solo acentuaba el misterio. Ahora sabía que Greg tenía motivos, pero ¿hasta dónde había llegado para proteger su secreto? Mientras abandonaba el estudio en silencio, Emily se dio cuenta de que su investigación había llegado a un punto peligroso. La verdad estaba al alcance, pero también las consecuencias. Y en una casa llena de secretos, un paso en falso podría ser mortal. A la mañana siguiente, Emily Harris se despertó con una sensación de urgencia. Era el 14 de octubre de 2018, un domingo, y la casa estaba inusualmente tranquila. Las rutinas matutinas habituales estaban en silencio. Lisa ya se había ido a su trabajo voluntario en la iglesia local, y Greg, como siempre, se iba a una reunión temprano. Esto dejó a Emily sola con el peso de lo que había descubierto la noche anterior. El sobre manila que había encontrado en el estudio de Greg ahora estaba escondido debajo de su colchón, cuyo contenido la había mantenido despierta hasta bien entrada la noche. A las 8:30 a.m., Emily caminaba de un lado a otro por su habitación, tratando de darle sentido a todo. Los documentos en el sobre eran condenatorios, una serie de cartas y contratos que revelaban una disputa cada vez mayor entre su padre y Greg. La nota escrita a mano de su padre, fechada el 18 de febrero de 2016, insinuaba una traición, acusando a Greg de prácticas comerciales poco éticas que Mark estaba decidido a exponer. Al día siguiente, Mark había muerto en lo que la policía calificó como un accidente, pero Emily ya no podía creer esa historia. El momento era demasiado preciso, las circunstancias demasiado sospechosas. Emily sabía que no podía seguir guardándose esto para sí misma. Tenía que enfrentarse a su madre, obligar a Lisa a ver a Greg como realmente era. ¿Pero cómo? La evidencia era contundente, pero enfrentarse a Greg directamente parecía peligroso. Emily recordó la vacilación de Tom Mitchell, la forma en que se había contenido cuando ella mencionó sus sospechas. ¿Sabía más? ¿Sospechaba algo pero tenía demasiado miedo de decirlo? A las 10 de la mañana, Emily decidió visitar a Tom otra vez. Necesitaba respuestas y las necesitaba ya. La casa de Tom estaba a pocos pasos de la suya, pero parecía que había kilómetros de distancia mientras la mente de Emily se llenaba de preguntas. Cuando llegó, Tom estaba en el garaje, trasteando con su vieja camioneta. Levantó la vista, sorprendido de verla, y Emily no perdió tiempo en mostrarle los documentos que había encontrado. El rostro de Tom palideció mientras leía las notas, sus manos temblaban levemente. Tom finalmente admitió que Mark le había contado con franqueza los problemas con Greg. Greg había recibido amenazas, veladas o no, advirtiéndole a Mark que se echara atrás o se enfrentara a las consecuencias. Mark estaba decidido a hacer pública la información, a pesar de los riesgos. Entonces, unos días antes de que pudiera actuar, ocurrió el accidente. Tom siempre había albergado dudas sobre el accidente, pero al no tener pruebas concretas, había guardado silencio. Ahora, al ver los documentos, esas dudas se transformaron en una certeza escalofriante. A las 12 del mediodía, Emily regresó a casa con la determinación fortalecida. La verdad estaba ahí fuera, y necesitaba hacérsela ver a su madre. Pero, ¿cómo podía hacerlo sin avisarle a Greg? El hombre había sido cuidadoso, cubriendo bien sus huellas, pero Emily sabía que estaba cerca de desentrañar su fachada cuidadosamente construida. Decidió esperar hasta la noche, cuando Greg estuviera en casa, y pudiera enfrentarse a los dos juntos. Pasó la tarde revisando los documentos una y otra vez, preparándose para lo que seguramente sería una confrontación volátil. Las horas transcurrieron lentamente, y cada tic-tac del reloj aumentaba la tensión. A las 6:30 p.m., Lisa regresó a casa y su rostro se iluminó al ver a Emily en la cocina. Parecía aliviada de que su hija estuviera haciendo un esfuerzo por reconectarse, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de estallar.
Emily esperó hasta que Greg entró por la puerta a las 7:15 p.m., con su habitual actitud tranquila. La cena transcurrió en silencio, el tipo de silencio que precede a una catástrofe, y cada momento que pasaba estaba cargado de una tensión no expresada. A las 6 de la noche, Emily ya no podía esperar más. Llevó a su madre a la sala de estar, con el sobre en la mano. Greg la siguió, percibiendo el cambio en el aire y entrecerrando los ojos al ver la seriedad en la expresión de Emily. Emily le entregó el sobre a Lisa, con el corazón acelerado mientras su madre comenzaba a leer. El silencio se prolongó mientras los ojos de Lisa escudriñaban los papeles. Su rostro palidecía con cada segundo que pasaba. La expresión de Greg permaneció indescifrable, una máscara de indiferencia que solo avivó la ira de Emily. Sabía lo que se avecinaba, pero estaba preparado, confiado en que sus secretos permanecerían enterrados. Pero cuando Lisa alcanzó la nota escrita a mano, sus manos comenzaron a temblar y las lágrimas brotaron de sus ojos. La comprensión la golpeó como un golpe físico. La muerte de su esposo no había sido un accidente. A las 9 de la noche, el enfrentamiento estaba en pleno apogeo. Emily presionó a su madre, obligándola a reconocer la verdad. Greg, sin embargo, permaneció inquietantemente tranquilo, negando todo con una frialdad calculada que le provocó escalofríos en la espalda a Emily. Acusó a Emily de inventar pruebas, de manipular a su madre afligida, pero Emily se mantuvo firme, su determinación más fuerte que nunca. Sabía lo que había descubierto y no estaba dispuesta a permitir que Greg tergiversara la verdad. La tensión en la sala alcanzó su punto álgido cuando Emily exigió que fueran a la policía. Lisa, dividida entre la condena de su hija y las garantías de su marido, vaciló. La influencia de Greg era fuerte, su manipulación sutil y eficaz, pero Emily podía ver las grietas en su armadura. Sabía que si no actuaban ahora, la verdad tal vez nunca saliera a la luz. Entonces, justo después de las 10 de la noche, algo cambió. Greg, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control, cometió un error fatal. En su desesperación, reveló más de lo que pretendía, dejando escapar detalles que solo alguien involucrado en la muerte de Mark sabría. Emily se abalanzó sobre esto, y sus acusaciones se volvieron más agudas y punzantes. La máscara que Greg había usado con tanto cuidado comenzó a desmoronarse, y el hombre que se escondía debajo era mucho más peligroso de lo que ella había imaginado. A medida que avanzaba la noche, el enfrentamiento tomó un giro más oscuro. Lisa, ahora plenamente consciente de la profundidad del engaño de Greg, comenzó a ver la verdad tal como era. Ella había estado ciega, manipulada por un hombre que le había quitado todo. La comprensión la destrozó y por primera vez vio a Greg como realmente era. Un depredador que se había aprovechado de su vulnerabilidad. A medianoche, la confrontación llegó a un punto crítico. Greg, acorralado y expuesto, atacó en un último y desesperado intento por recuperar el control. Pero era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz y no había vuelta atrás. Los acontecimientos que siguieron dejarían a la familia destrozada, sus vidas cambiadas para siempre por los oscuros secretos que habían sido desenterrados. Cuando el reloj marcó las 12 de la mañana, Emily supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. La verdad ya estaba a la vista, pero lo que vendría después sería una prueba de fuerza, de supervivencia. Y a medida que la noche avanzaba, la confrontación final se vislumbraba en el horizonte, lista para derrumbarlo todo. La tensión que había estado latente toda la noche finalmente estalló justo después de la medianoche del 15 de octubre de 2018. La sala de estar, que alguna vez fue un lugar de comodidad, se había convertido en un campo de batalla. El reloj sobre la repisa marcaba las 12:15 a.m., y cada segundo aumentaba la presión sofocante en el aire. Los documentos, ahora esparcidos sobre la mesa de café, ya no eran solo trozos de papel. Eran las claves para desentrañar una oscura verdad que ya no podía contenerse. El corazón de Emily se aceleró mientras se interponía entre su madre y Greg, que caminaba de un lado a otro por la habitación como un animal enjaulado. La revelación que Greg había dejado escapar, un detalle menor sobre los últimos momentos de Mark, algo que solo la persona responsable de su muerte sabría, había destrozado la delgada capa de control que había mantenido. Ahora, con sus secretos expuestos, Greg ya no era el hombre tranquilo y calculador que conocían.
Su fachada se había derrumbado, revelando el peligro que acechaba debajo. Lisa, pálida y temblorosa, se agarró al borde del sofá como si fuera lo único que la anclaba a la realidad. La incredulidad en sus ojos dio paso lentamente a una fría y dura comprensión. Su marido no había muerto por accidente. Lo habían asesinado, y el hombre al que había dado la bienvenida a su vida, a su hogar, era el responsable. Los movimientos de Greg se volvieron más erráticos. Sus ojos se movían rápidamente por la habitación, como si buscara una vía de escape. Podía sentir las paredes cerrándose sobre él, la verdad presionándolo como un peso que ya no podía soportar. Eran las 12:30 am cuando finalmente dejó de caminar de un lado a otro. Su mirada se fijó en la puerta de su estudio. Emily notó el cambio de inmediato. Un cálculo silencioso y desesperado se estaba llevando a cabo en su mente. Sus instintos gritaban que estaba a punto de hacer un movimiento final y peligroso. En esos momentos de tensión, la casa parecía contener la respiración. La lluvia de la noche anterior había dejado el mundo exterior quieto y en silencio, como si la naturaleza misma estuviera esperando lo inevitable. Los pensamientos de Emily corrían. Su mente reconstruía cada interacción, cada señal de advertencia que había ignorado. Greg había estado jugando un largo juego, y ahora, acorralado, estaba listo para atacar. A las 12:35 am, Greg se lanzó hacia la puerta del estudio, con claras sus intenciones. Emily se quedó sin aliento cuando se dio cuenta de lo que buscaba. La pistola que guardaba escondida en el cajón cerrado con llave de su escritorio, un arma que había visto pero que nunca imaginó que usaría. Los siguientes segundos se hicieron eternos. El cuerpo de Emily se movió antes de que su mente pudiera captarlo, interceptando a Greg antes de que pudiera llegar al estudio. El impacto de su cuerpo contra el de él fue estremecedor, y ambos se estrellaron contra el suelo. Lisa gritó. Su voz rompió el silencio que se cernía sobre la casa. Los papeles de la mesa de café volaron al suelo, olvidados en el caos. El rostro de Greg se torció en una mueca mientras intentaba liberarse. Su fuerza superaba el agarre desesperado de Emily. Pero ella se aferró a él, negándose a soltarse, sabiendo que si alcanzaba esa pistola, no habría vuelta atrás. Eran las 12:40 am, cuando la lucha se intensificó. Greg logró tirar a Emily al suelo, haciéndola caer al suelo. Se apresuró a llegar al estudio, pero Lisa, impulsada por el instinto maternal de protección, le bloqueó el paso. El miedo en sus ojos se había convertido en furia, una necesidad primaria de defender a su hija del monstruo que, sin saberlo, había traído a sus vidas. Greg vaciló. Su confianza vaciló por primera vez. Podía ver que las mujeres que tenía frente a él ya no eran las figuras mansas y confusas que había manipulado durante tanto tiempo. Estaban contraatacando, y la comprensión de que lo superaban en número y en fuerza le provocó un destello de pánico. A las 12:45 am, Greg hizo un último intento por empujar a Lisa, pero Emily ya estaba de pie. Agarró el objeto más cercano, un pesado jarrón de vidrio, y lo agitó con todas sus fuerzas. El impacto tomó a Greg desprevenido. Lo hizo tambalearse hacia atrás y se estrelló contra la pared. El jarrón se hizo añicos, y el sonido resonó por toda la casa, como el estallido de un trueno. Greg se desplomó en el suelo, momentáneamente aturdido. La habitación quedó sumida en un tenso silencio. El único sonido era la respiración agitada de las tres figuras enzarzadas en un enfrentamiento. Las manos de Emily temblaban. La adrenalina todavía corría por sus venas. Miró a su madre, que miraba a Greg con una mezcla de horror y alivio. Eran las 12:50 am cuando la realidad de lo que acababa de suceder comenzó a calar. Greg, ahora aturdido y sangrando por un corte en la cabeza, no hizo más intentos de llegar al estudio. Había sido derrotado, no solo físicamente, sino en el juego psicológico que había jugado durante tanto tiempo. La verdad había salido a la luz, y con ella, el poder que había tenido sobre ellos se había evaporado. Emily sabía que el peligro no había pasado del todo, pero por primera vez sintió un atisbo de esperanza. El hombre que había destrozado sus vidas ya no tenía el control. Los secretos que se habían enconado en las sombras de su hogar habían salido a la luz, y los pasos a seguir estaban claros. Cuando el reloj marcaba la 1 de la madrugada, Emily miró a su madre y asintió. Era hora de llamar a la policía. El capítulo final de esta pesadilla estaba por comenzar, y lo afrontarían juntas. Cuando la policía llegó a la 1:30 am del 15 de octubre de 2018,
La casa de Willow Creek Road era un escenario de devastación silenciosa. La sala de estar, donde había tenido lugar la pelea, estaba ahora inquietantemente silenciosa. Greg Holloway, sometido y esposado, fue sacado por los oficiales. Su rostro era una máscara de derrota. El hombre que había orquestado con tanto cuidado una vida de mentiras y manipulación, finalmente fue expuesto. Emily observaba desde la puerta, con las manos todavía temblorosas mientras la adrenalina comenzaba a desaparecer. El peso de los acontecimientos de la noche la oprimía con fuerza. La realidad de lo que habían descubierto se estaba apoderando de ella. Su madre, Lisa, estaba a su lado, la conmoción de la traición todavía grabada en sus rasgos. Había amado y confiado en Greg, solo para descubrir que él era el hombre responsable de destruir a su familia. Cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, se estaban reuniendo las pruebas. Las cartas de Greg, los contratos y la nota condenatoria de Mark Harris. Estas piezas formarían la base de un caso que revelaría la magnitud de los crímenes de Greg. La verdad, enterrada durante mucho tiempo bajo capas de engaño, ahora era innegable. En los días siguientes, la historia de la muerte de Mark Harris se revelaría en los tribunales y en los titulares de los periódicos, una historia de avaricia, traición y asesinato que conmocionó a la pequeña ciudad de Willow Creek. Pero para Emily y su madre, el camino hacia la curación apenas había comenzado. La oscuridad que había ensombrecido sus vidas finalmente se estaba disipando, pero las cicatrices permanecerían. Cuando el sol empezó a salir, arrojando una luz pálida sobre la casa, Emily supo que este era el final de un capítulo y el comienzo de otro, una oportunidad para reconstruir, libre de las sombras del pasado.